¿Qué son los pinceles? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se usan? ¿Qué tipos de pinceles hay y cómo se cuidan? Soy Arlette Casot, pintora e ilustradora, y hoy conocerás todo lo que debes saber sobre los pinceles. Todos sabemos que el hombre primero usó sus dedos, su mano, para imprimir, ¿no es cierto?, la huella en una roca con distintos pigmentos, incluso con sangre. Pero después de esto fue evolucionando y empezó a tomar seguramente algún palito, una ramita, ¿verdad? Y empezó a imprimir también para dar otros efectos. También empezó a aplicar pintura con ramas. Las ramas, todas esas hojitas, pueden dar también otro efecto. También la hierba, es decir, una hoja que con los dientes lo fue cortando, ¿verdad?, para hacer también una especie de filamento para pintar. Hasta que finalmente dio con el pelo de los animales y lo fue amarrando a un palito. Y ahí nace, en definitiva, el primer pincel. Ahora, el pincel tiene tres partes, que sería el palo, la virola, que es esta parte metálica, y el pelo. Ahora el palo o mango generalmente es de madera, aunque hoy día igual los hacen de plástico. Pero este palo no puede ser de cualquier madera. La madera tiene que ser liviana, fácil de tornear y de pulir para darle la forma y la suavidad adecuada para la manipulación del pincel. Y por supuesto que tampoco puede arquearse, tiene que estar siempre recto. Por lo tanto, son de tilo, son de roble también puede ser, u otras maderas nobles, como el abedul. Ahora hay distintos tipos de mangos. Están los mangos largos, que es este caso, o los mangos cortos, como es este. ¿Fijan la diferencia? ¿Por qué? Porque el mango largo está pensado para la pintura al óleo, por ejemplo, o acrílico, que se pinta de forma horizontal. Es decir, nosotros tenemos el pincel horizontal, pero la superficie vertical, sobre un atril, un caballete, ¿verdad? Entonces la manipulación del pincel tiene que ser con mango largo. Es mucho más controlable el movimiento, ¿sí? En cambio, el corto es para superficies que están en horizontal y el pincel en vertical, es decir, sobre una mesa, como en el caso de las artesanías o en el caso de la acuarela o cualquier otra técnica al agua. La virola es la que recoge el pelo del pincel y lo une al mango. Pero no solamente es esa la función que cumple, sino que además define la forma del pincel, es decir, si va a ser plano o va a ser redondo, ¿verdad? O va a ser también en abanico. Y también define el número, es decir, si es por ejemplo, en este caso un número 24 muy ancho, o un número 2, que es este más chiquito. El pelo generalmente es de pelo natural de animal, ¿sí? Ahora, este pelo natural hoy día ya es reemplazado por fibras sintéticas, que son bastante funcionales, es decir, realmente han podido reemplazar en gran medida el pelo natural. En orden descendente, en términos de calidad y precios, tenemos los pinceles de pelo de marta, que es un animal que vive en Siberia o en Mongolia, y es el pincel de mayor absorción de agua. El de ardilla, o también se llama petit gris, ese es el más suave, es el que se usa más para maquillaje o para el pincel especial para artesanía, para la cerámica, que es como muy delicada y tiene que ser muy, muy, muy suave. Después tenemos el de tejón. El de tejón prácticamente se usa para las brochas de afeitar, que tienen un color claro y en la punta es más oscuro. Ese también es muy suave. Tenemos el de pony, que es el que más se usa para los pinceles
para acuarela. Bueno, aquí tengo más bien sintéticos, pero este puede ser, y hay otros más por ahí. Estos son los que se usan. Y finalmente tenemos el de cerdo, que es el más popular, todos lo conocemos. Casi todos los pinceles vienen con este pelo, el pelo de cerdo. El pelo de cerdo se saca de la parte que sobre la vértebra espinal. Ahí tiene un pelo más largo. Ese pelo es el que se extrae, que es bastante firme, es áspero y es muy elástico. Por lo tanto se usa casi para todo, para óleo, para usos industriales. Ahora, la calidad del pelo también varía del lugar del animal. Es decir, los animales de China tienen un pelo superior al cerdo europeo. Este es un taponador. El taponador lo que hace es imprimir por medio de un stencil una figura, ¿verdad? Entonces este es el único pincel que es cortado en su punta, de forma recta, pero es una brocha, un pincel redondo de cerda cortado en su extremo. El abanico, que es el que le mostré antes, aquí lo tengo en cerda y también lo tengo aquí en sintético, que es mucho más suave. ¿Ya? Estos se usan para lograr algún efecto de degradación, degradar color, un color, o también difuminar el pastel o el carboncillo. La lengua de gato, ese no lo tengo aquí, pero es como una paleta, pero que es cortada en redondo aquí. Esta parte de acá es redondo, aquí es recto. Entonces cumple efectivamente las dos funciones, tanto del pincel de paleta como el redondo. Es fácil de hacer una forma, tiene un contorno muy definido y por lo general se usa mucho para hacer, por ejemplo, en artesanías o también en otras técnicas, los pétalos de las flores, con mucha facilidad, porque uno presiona, tira y tiene fácilmente un pétalo bien contorneado. El espatulado es el que les he estado mostrando en todo el video. Hay dos tipos, el normal y el interlocker. El interlocker, en realidad, aquí no tengo ninguno, pero es un proceso en el que el pincel es como cerrado, como que termina con las cerdas hacia adentro. Se usa más en estos pinceles de cerdas, como hacia adentro. Este un poquito tiene esa forma. Si se fijan, el pelo está curvado hacia el centro. Entonces esos pinceles duran mucho más su forma, no se deforman. Estos otros, con el uso, rápidamente se van abriendo, van quedando abiertos. La punta redonda es la que todos conocemos para acuarela, ¿verdad? Que son estos pinceles más finos, que efectivamente terminan en redonda. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hacen es que los pelos del centro son más largos y los de afuera más cortos, y van dando entonces esta forma redondeada, que cuando tú la mojas, ¿no es cierto?, con agua, finalmente te va a dar esta forma de punta. Y finalmente tenemos el pincel Sumier. Sumier es el de estilo asiático, que originalmente se usa para la caligrafía asiática, la caligrafía china, la caligrafía japonesa, en fin. Pero por supuesto también se usa mucho para la acuarela, para hacer distintas cosas, se usa bastante. Y tiene una técnica muy especial de tomar el pincel y se hace siempre con el brazo al aire, es decir, no se apoya el brazo en la mesa, como lo hacemos con los otros pinceles. El pincel, una vez usado, lo primero que tienes que hacer es tomar un papel o un paño y con eso retirar la pintura de esta forma, siempre muy suavemente, apretando un poco, suave y sacando hacia el sentido del pelo, de manera que no
dañes la queratina. Tú sabes que el pelo tiene queratina. La queratina tiene una forma escamosa, que es la que le permite al pelo tener esa capacidad de absorción de agua, retiene el agua, ¿sí? En cambio, si lo hacemos de cualquier forma, vamos a dañar esa queratina y va a perder esa capacidad de retención de agua. Entonces, se hace con mucho cuidado, hacia afuera. Una vez que has retirado la pintura con ese papel absorbente, lo mojamos. Si es una pintura grasa, como es el óleo, lo vamos a usar diluyentes, como la trementina, para retirar el resto de pintura. Y si es al agua, como la acuarela u otras técnicas, vamos a usar solamente agua. Después que se ha retirado con el líquido, con el diluyente o con el agua, vamos a lavarlo, efectivamente lavarlo. Cualquiera de los dos casos, sea con diluyente o sea con agua. Después vamos a tomar el jabón. En este caso yo uso el jabón Popeye, que retira mucho material graso, porque es para la ropa. Entonces, en el agua yo voy a mojar esto y le voy a echar mucho jabón al pincel. Cuando esté lleno de jabón lo voy a ir removiendo con mucho cuidado. También lo voy haciendo así para frotar un poquito. Y después al agua. Hay que retirar absolutamente todo el jabón, todo el residuo, no puede quedar absolutamente nada. Y después de que hemos hecho eso, entonces le vamos a dar de nuevo la forma al pincel. Ya, a terminar en punta o recto, según sea el pincel que estamos usando. En punta, y lo dejamos secar. Ahora, nosotros siempre guardamos los pinceles en un frasco, ¿verdad? Porque ocupa menos espacio. Pero la verdad es que para secar, lo conveniente, si pudiéramos, es colgarlo. Y si no podemos colgarlo, entonces lo ponemos así. ¿Por qué? Si lo ponemos así, lo que quede de agua va a ir hacia adentro. Va a oxidar el metal, va a mojar también la madera. Entonces lo mejor, dejémoslo así mientras se seca y después ya lo podemos guardar en el frasco, como lo hacemos habitualmente. Eso es todo lo que yo quería mostrarles sobre los pinceles. Ahora, en un próximo video, vamos a ver la aplicación, cómo lo usamos y qué efecto nos da cada uno de ellos. Y eso ha sido todo, espero que les haya gustado. No olvides suscribirte y darle al like. Chao.